Ya. Entonces, habíamos visto anteriormente lo que venían a ser más acá, más acá. Ya, desde la introducción que habíamos dicho que la lógica de predicados es una extensión de la lógica de proposiciones, que estudiaba las frases declarativas con mayor grado de detalle. ¿Ya? Las definiciones nuevas que se añadían eran tanto los cuantificadores, bueno, el cuantificador existencial y el universal. ¿Ok? Además de el predicado que representaba una propiedad o relación. La propiedad era monádica, bueno, es monádica, y la relación es diádica. Podría ser también poliádica, ¿ya? Y los argumentos eran constantes o variables. Y bueno, habíamos mencionado también de que lógica de predicado justamente nos ayuda para no perder el significado, para no mm, obviar o cortar algunas palabras que son de suma importancia, ¿ok? Como en este caso que es la propiedad de mortal, en este ejemplo, ¿sí? Y también para cuantificar el rango de verdad. Bien, luego habíamos mencionado del cuantificador existencial, pero antes había que saber qué es cuantificador y nos ayuda a determinar el rango en el que lo que nosotros estamos afirmando es verdadero. Ya, digamos, existe personas que son buenas, estamos diciendo que al menos hay uno que es una persona buena. Ya, en el caso del cuantificador universal, estamos diciendo todos, absolutamente todos. Es decir, todas las personas son buenas. No hay quienes sean malas. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Bien, luego habíamos hablado de las constantes y las variables. Las constantes son objetos definidos y las variables son objetos no definidos. La forma de un predicado siempre se lo escribe en mayúscula, ¿ok? Y los argumentos se los escribe en minúscula, ya sean constantes o variables. Existen tanto la función que no tiene relación, es decir, que es como una función muda, como la función matemática. Tú le das algo y te devuelve algo directamente. Y la función proposicional, ya es algo nuevo que también estamos viendo en lógica de predicados. La fórmula atómica, en esta parte de acá abajo. Esto también lo habíamos visto. Que tiene varios argumentos. Ya el número de argumentos se le llama aridad. Esta P es el predicado, también se lo dice funtor. ¿Ok? Ejemplos de propiedades. Esto era un monádico, porque solamente tiene un argumento. Este también es monádico, monádico. Este es poliádico porque tiene más de dos argumentos. En este caso tiene tres. Este es diádico porque tiene exactamente dos argumentos. Este de acá es poliádico, ¿ok? Porque tiene tres. Y en la sintaxis habíamos hablado del alfabeto que nos ayuda a construir sentencias. Tenemos las variables proposicionales, las variables que ya habíamos visto anteriormente. Las variables lógicas, las constantes, los símbolos de función, los símbolos de predicado, las conectivas y los cuantificadores. Ya, esto es lo que se está añadiendo. Esto acá los cuantificadores, símbolos de predicado, símbolos de función, variables lógicas y constantes es lo que se está añadiendo. Bueno, esto, los símbolos de puntuación, que pueden ser paréntesis, corchetes o llaves. Los metasímbolos. Habíamos dicho que un metasímbolo es un símbolo que describe otro símbolo. Ya en este caso, ABC está describiendo sentencias, ¿ok? Bueno, también son variables proposicionales, que sería lo más correcto. Es decir, A podría representar R, digamos, o P, ¿ya? K es una conectiva binaria. Luego habíamos hablado de sentencia abierta y cerrada. La sentencia abierta es cuando su cálculo no es posible. ¿Por qué? Porque las variables, no todas las variables están siendo cuantificadas. En este caso, un momentito.
En este caso, hasta acá está siendo cuantificado, ¿sí? Bien, no se ve muy bien. Listo, hasta acá está siendo cuantificado. Pero este otro no, ¿ok? Por lo que va a ser imposible obtener su cálculo, su valor de verdad, ¿ok? Lo mismo para acá. Está siendo cuantificado hasta acá. Esta otra parte no, por lo que va a ser imposible hacer un cálculo. En el caso de las sentencias cerradas, absolutamente todas las variables están siendo cuantificadas, como se puede observar. Eso nos indica que sí se puede hacer un cálculo, ¿ok? Acá también. Bien, entonces, bueno, esto lo he sacado del libro. Ya, esto también es otra anotación, pero lo que yo les recomiendo es siempre poner paréntesis. Ya, siempre poner estos paréntesis porque nos indican el alcance que tienen los cuantificadores. Ya, si se pone así, no se nota muy bien el alcance. ¿Ok? Bien, tenemos esta proposición, o mejor dicho, este predicado con este cuantificador, en este caso es existencial, que nos indica para al menos un A del universo, P de A es verdadera, ya para al menos uno. ¿Ok? Bien, bueno, para cada A del universo, P de A es falsa. Esta parte de acá abajo, que nos indica la frecuencia con la que una afirmación es verdadera. ¿Sí? El para todo es absolutamente 2. El existencial es al menos uno, por lo menos uno. Mayor o igual a uno si quieren. ¿Ok? Aquí sería para cada reemplazo de A del universo, P de A es verdadera. O para cada valor del universo es verdadero. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Esto es por si acaso su negación de esta parte. Si aquí introducimos una negación, acá sería para todo. Y aquí sería no P de X, ¿verdad? Esta parte no la voy a leer ya, porque quizás se vayan a confundir, pero esto es la negación de todo esto. La negación de esto, la negación de esto, la negación de esto. ¿Ok? Ya. Esto que nos indica, existe un X tal que no P de X. ¿Esto qué nos indica? Que existe por lo menos un X donde no se va a cumplir esta P de X, ¿ok? Existe al menos un X tal que no se cumple P de X. En este otro caso va a ser para todo X no se cumple P de X, ¿ok? Bien, entonces, bueno, a medida que vayamos haciendo ejercicios lo vamos a comprender mejor. Y ahí les voy a enseñar posteriormente una manera de hacer estos ejercicios de una manera sencilla. Bien, las equivalencias entre los cuantificadores, justamente lo que estaba acá, ¿sí? Cuando es falsa, todo esto es con equivalencias. Ya, hay equivalencia entre los cuantificadores. La negación del universal es el existencial, ¿ok? Y la negación del existencial es el universal, ¿ya? Entonces de esto lo que nosotros podemos sacar es definiciones, ¿ok? Mm, ok. Bien, entonces nosotros podemos decir para todo X, P de X, es decir, para todo el universo donde se cumple esta propiedad, es equivalente a decir que no pasa, no pasa, no le voy a poner esto con otro color, no pasa que exista un X tal que no cumpla con la propiedad P.
¿ok? ¿Y cómo se logra esta equivalencia? Simplemente es acá, en esta parte de aquí, introducir el símbolo de negación, ¿ok? O se puede poner también doble negación, de modo que una negación entre acá, ¿ya? La negación que entre acá se va a obtener esto. Y con la otra negación que no se ha usado, va a quedar esto de acá, ¿sí? Esto de acá. ¿Y para qué nos sirve, bueno, esta equivalencia? Porque a veces es difícil o algo complicado de comprender en alguna de estas formas. Ya por lo que hay que llevarlo, tratar de llevarlo a su equivalente. Ya entonces continuaremos con los demás. Existe un X en el universo, ya, tal que cumple la propiedad P. Al menos un X cumple esta propiedad P. ¿Ok? ¿Cuál sería su equivalente? No pasa que para todo X, X no cumpla la propiedad P. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cómo sería? Acá sería para todo X, X no cumple la propiedad P. ¿Ok? Para todo X, X no cumple la propiedad P. Que sería equivalente a decir, no pasa que exista un X tal que X cumpla la propiedad P. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy diciendo propiedad? Porque yo les había dicho que propiedad es cuando tiene netamente un argumento. ¿Ok? Un argumento. Acá solo tiene un argumento. ¿Sí? Por eso estoy diciendo propiedad. Ahora, si tuviera XY, XYZ, ahí ya diría relación. ¿Ok? Bien. En esta parte de acá, ¿cómo sería? Existe un X en el universo tal que, tal que esta X no cumple con esta propiedad. ¿Ya? En su equivalente, ¿cómo sería? No pasa que para todo X, X tenga la propiedad P. ¿Ok? Como les he dicho, les voy a volver a recalcar. Cuando quieran llevarlo a su equivalente, pueden tratar de hacer, bueno, de dos maneras. Uno es sacar de acá una negación, ¿ya? O podrían poner acá doble negación e introducir una. Y la otra se va a quedar afuera, ¿ya? Eso. Bueno, estos cuantificadores también tienen sus propiedades, ya que los vamos a ver más adelante. Y hay que tener mucho cuidado al aplicar propiedades, porque hay ocasiones en los que tú vas de un lado, es decir, es como si fuera un sí solo sí y a veces es un entonces. Bueno, lo voy a explicar después, ¿ya? Porque quizá no me entiendan ahora. ¿Están todavía? Sí. Voy a ponerlo así, ¿ok? Listo. Ok, estas son las propiedades. Esto es lo que les voy a explicar. Mm, ok. La primera propiedad nos dice que para todo, con este cuantificador, utilizando este conector, puedo separarlo en dos. Ok, lo voy a poner con otro colorcito. Lo puedo separar en dos. ¿Ya? Este sí solo sí que es muy importante, o este símbolo de equivalencia, ¿ya? Nos indica que de este lado que estoy seleccionando, puedo llegar a este lado, ¿ya? Y de este lado, puedo llegar a este lado. Eso nos está indicando
ese símbolo que es sí, solo sí, ¿ok? O la bicondicional, ¿ya? Pero para el siguiente, ¿qué está ocurriendo? Acá tenemos otra vez el para todo X, que está cuantificando todo esto. Se está distribuyendo este cuantificador con el primer predicado y después con el segundo, ¿ya? Pero ¿qué nos está indicando esta condicional? Que de acá solamente puedo llegar acá, ¿ok? Pero no puedo ir así, de esta manera, ¿ya? Esto está mal, no se puede, esto está bien. No se puede, eso es lo que nos está indicando. Es por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de distribuir estos cuantificadores, ¿ok? Mucho cuidado entonces. Yo incluso les recomendaría, si no están seguros, no hacerlo, ¿ok? No distribuirlo, ¿sí? Y esto también tiene su razón, porque para el entonces solamente va de un lado, pero para este i sí se puede de ambos lados. De ambos lados me refiero... Un momentito. Mm, mm. ¿Dónde está la goma? Ya, mejor así. Ambos lados me refiero con esto, ¿ok? Y de un lado me estoy refiriendo con este otro de acá. Esto pasa porque el cuantificador universal está ligado al entonces, ¿ok? A este de acá. Y el existencial está ligado a la conjunción, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver también. Está en una de las diapositivas. Pero de antemano les digo eso. Es por esa razón que solamente se puede ir de hacia un lado, ¿ok? Hacia este lado, porque está con el entonces. Ya que es, digamos, como su conector binario por defecto para el universal, ¿ok? Lo mismo para el existencial. Su conector predeterminado o por defecto es la conjunción. Y como es predeterminado, solamente va hacia un lado, ¿ya? Este es. Solamente va hacia un lado, ¿ya? En cambio, cuando no es el predeterminado, como en este caso, es de ambos lados, ¿ok? Acá también no es el predeterminado, entonces es ambos lados, ¿sí? Bien, pero yo les recomendaría no usarlas. Eso les recomendaría porque se van a complicar. Vamos a ver que algunos ejercicios son muy extensos, ¿ok? Y ustedes me dirán, ¿y estos del medio? ¿Qué pasa? Estos de acá, ¿qué pasa con estos? Es más, lo voy a seleccionar así. Bueno, el sí solo sí es, desglosándolo, es un entonces, ¿verdad? De ambos lados. Es decir, P de X entonces Q de X y Q de X entonces P de X, ¿verdad? Como el entonces había dicho que es el predeterminado, el conector predeterminado para el universal, el cuantificador universal, es de solamente un lado, ¿ya? Es por eso que también aquí se respeta eso. Para acá, ¿qué está sucediendo? Aquí tenemos P de X, Q de X. Este O, desglosándole entonces, ¿qué es? O por la definición de implicación. Si tenemos P, entonces Q, desglosando, ¿cómo sería? No P o Q, ¿verdad? Aquí tenemos O. Es parte de su definición. ¿Ok? Incluso aquí si ponemos doble negación en la parte que voy a marcar acá,
Entonces, fácilmente hacemos un entonces, ¿ok? Y se respeta la regla. Nuevamente les recalco. El cuantificador universal está ligado al condicional. Perdón, universal, sí, universal. El cuantificador universal está ligado al condicional. Y el cuantificador existencial está ligado a la conjunción. ¿Ok? Son sus cuantificadores por defecto. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda respecto a lo que acabo de explicar, muchachos? ¿O todo claro? Ya, creo que todo está claro. Pero de todas maneras me van a avisar. Ya, entonces continuaremos. El universo del discurso. ¿Qué es? Es de lo que se está hablando, ¿ok? Y de donde las variables toman valores, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo con el diagrama de Venn, ¿ya? Y bueno, acá podemos observar nosotros que esto de los leones está con este redondito que está en púrpura, ¿ok? O medio, bueno, lila. Y este tigres está con este redondito medio verde, ya que son conjuntos. En sí son conjuntos. Entonces elefantes, gatos, pericos están afuera de esto. Entonces, el universo del discurso es de lo que se está hablando. En este caso, si estamos hablando de leones y tigres, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es observar esta parte de los animales que tienen los genes de leones y tigres. No estamos hablando de elefantes, de gatos ni de pericos. ¿Ok? Este universo del discurso además nos sirve para definir las variables de qué valores van a tomar. Por ejemplo, X podría hacer referencia a ecónomos, ya podría hacer referencia a informáticos, podría hacer referencia a matemáticos, ya de una manera más precisa, ¿ok? Más explícita. Vamos a ver que a veces es bueno utilizar el universo del discurso y a veces no, ¿ok? Porque se hace algo complicado, ¿ya? Pero en sí, para que lo recuerden, porque luego ustedes van a dar un pequeño test, el universo del discurso es de lo que se está hablando y de donde las variables toman los valores. Ya en este caso de leones y tigres, de lo que nosotros estamos hablando son de los animales que tienen genes de leones y tigres. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿por qué es importante el universo del discurso? Esto es debido a que podemos solucionar un mismo problema de diferentes maneras, utilizando el universo del discurso de manera explícita e implícita. Lo que se recomienda es usarlo de manera implícita, ¿ya? Cuando estoy indicando de manera implícita, menciono que sea de manera general, ¿ok? Por ejemplo, podría ser, bueno, acá hay unos ejemplos, de acá mejor voy a tomar. Los ecónomos de la UNSA son competentes, entonces el universo del discurso vendría a ser ecónomos, ¿ya? Eso es de manera explícita, ¿sí? De manera implícita, ¿cómo sería? El universo del discurso serían personas, ¿ok? Implícita hace referencia a lo general, explícita a lo específico, ¿ok? Entonces lo vamos a ver, lo veremos. Entonces acá
Voy a hacerlo. Acá, ¿qué me dice? Lo voy a recortar. Bien. Los ecónomos de la UNSA son competentes. Entonces nuestra X, las variables definen al universo del discurso, por si acaso, ¿ok? Entonces esto sería economos. Economos. ¿Y cómo nosotros formalizaríamos esto? Como dice los, hace referencia a todos, ¿ok? No dice existe. Entonces nosotros vamos a poner ese cuantificador universal para todo X. Para todo X, ¿qué cosa? De la UNSA. Ok, entonces nosotros vamos a poner, bueno, aquí lo voy a declarar. U de X, esto va a ser X es de la UNSA. Mm, ya, UNSA. Son competentes, entonces acá también lo voy a declarar. X es competente. Acá, ¿cómo sería? Estamos delimitando, ¿ok? Mejor lo voy a cambiar esto, no esto, esta parte de acá. Con otro colorcito para que se vea que es una sentencia cerrada, ¿ok? Entonces, así. Para todo X que es de la UNSA, entonces es competente, ¿ok? El rango es esto que está pintado en color rojo, ¿ok? El rango de esta afirmación, bueno, es una sentencia cerrada, sí, por lo que es posible su cálculo. Entonces, aquí dice, los ecónomos de la UNSA son competentes. Para todo X que representa ecónomo, esto se pone así, ecónomo, si X es de la UNSA, entonces X es competente. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasaría si no usamos este universo del discurso de manera explícita, sino de manera implícita? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, aquí voy a poner solución alternativa. ¿Cómo sería esto? Y nosotros pondríamos acá, eh, podríamos anotar nuestra X o no. En este caso, de manera general sería persona. ¿Ok? Nuestro universo del discurso, de lo que estamos hablando, son de personas. Pero siempre se lo pone así en singular. ¿Ok? Entonces acá sería, bueno, faltaría una cosa acá, la propiedad de ser econo. Ya, X es econo. La formalización sería la siguiente. Para toda X o para toda persona, tal que cumpla, ¿qué tiene que cumplir? Aquí dice los ecónomos de la UNSA, ¿verdad? Entonces tiene que ser ecónomo. Este X tiene que ser ecónomo. Y además tiene que ser de la UNSA. ¿Ya? Entonces es competente. Para todo X, si X es econo y X es de la UNSA, entonces X es competente. ¿Ok? Mm, ya. Entonces, de esa manera se podría solucionar. Ahora vamos con el ejemplo 2.
Ya, de manera implícita. Acá le voy a poner así. Bueno, primeramente explícita. Y aquí implícita. Ya. Los estadistas de nacionalidad boliviana son grandes prodigios. Entonces nuestra X sería estadistas, ¿ok? ¿De quién estamos hablando? De los estadistas. Como dice los, hace referencia a todos, ¿ok? Entonces nosotros diríamos para todo X donde se cumple. Bueno, aquí nos faltan nuestros predicados de nacionalidad boliviana. Entonces aquí sería X es boliviano. Piano y prodigio. X es prodigio. Para todo X, ¿ya? O para todo estadista que sea de nacionalidad boliviana, entonces va a ser un grande prodigio. Es aquí falta un grande prodigio. ¿Ok? Esto sería. Pero de manera implícita, nuestra X podríamos anotarlo, ¿no? No habría problema, sería otra vez persona. Perdón, persona, ¿ok? De manera general. Entonces sería para todo X. Y aquí nos faltaría estadista, ¿sí? X es estadista. Ya. Para todo X, o para toda persona, si es estadista y de nacionalidad boliviana, entonces es un grande prodigio. ¿Ya? Entonces, esas serían sus dos soluciones, como acá se pueden observar. ¿Ya? Lo que yo les recomiendo, en mi experiencia, es que ustedes usen esto. ¿Ok? Para que en ejercicios largos no tengan que estar definiendo X es tantos, 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 Y es tantos, 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 Z es tantos, tantos, tantos. ¿Ok? En vez de eso, ustedes utilizan esta parte de acá. ¿Ok? Lo declaran como un predicado. ¿Listo? Entonces, espero que esta parte se haya entendido. Mm, el siguiente lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Este de acá. O... Sí, está bien. Ustedes van a hacer esto. ¿Ok? Esto lo hacen y me mandan. Ya les voy a dar dos minutos. Lo van a hacer de manera implícita y explícita. ¿Ok? Entonces voy a compartir solamente esa pantalla. Sí, dime. Ah, ya, los ejemplos. Ya, claro que sí. Entonces, acá. Y aquí también le pondré el 3. Ya, así. Listo. Un momentito, por favor. Ya saben, lo van a hacer. Tienen 3 minutos.
Si acaso. Ya. Bien, chicos, ¿han tenido problemas? Creo que algunos sí, ¿no? Cuando me envió una persona. Mm, ya, de todas maneras lo voy a resolver. Ok, ya. Entonces, ¿cómo sería? Voy a hacerlo rápido. De manera explícita, implícita. Ya, dice, ser inteligente no significa que serás feliz. Ok. Entonces acá sería persona inteligente. ¿De quién estamos hablando? De personas inteligentes, ¿ok? Entonces, para todo X, acá sería, no significa que serás feliz. ¿Ya? Entonces, si eres inteligente, no serás feliz. Así sería. ¿Ok? Y en este otro caso, bueno, sería para todo X. Si eres inteligente, entonces no eres feliz. ¿Ya? Eso sería. Vamos a continuar entonces. Ya. Los cuantificadores anidados se utilizan para expresar de una manera más cercana a lo que una persona hablaría en su lenguaje natural. ¿Ok? Por ejemplo, todos hemos tenido a una persona que nos ha querido. Entonces, si se dan cuenta, he dicho todos y alguna. Sí, es lo más cercano a lo que nosotros estamos hablando o normalmente hablamos. ¿Ya? Entonces, aquí que nos indica que se sugiere no tratar de sacar los cuantificadores y llevarlos adelante porque esto conlleva un posible error de sintaxis. ¿Y a qué me refiero? Bueno, un momentito, voy a usar otra vez esto. Esta parte de acá, ¿ok? Se recomienda no tratar de sacar esto hacia adelante, ya porque incluso para la interpretación
Como que se arruina. Para todo X existe un existe un X. No, eso sería existe un Y. ¿Sí? Esto existe un X, bueno, aquí sería Y, para no confundirlos. Aunque también se puede así. Sí, bien, pero esto sería Y. Lo más correcto es que sea Y. Acá, acá también. Tiene que ser Y. Entonces, acá sería y acá también. Para todo X, si P de X, entonces existe un Y tal que Q de Y. Para el primer caso. Para el segundo sería para todo X existe un Y tal que X tiene la propiedad P o P de X, entonces Q de Y. Pero tratar de sacar estos cuantificadores hacia adelante puede darnos errores. Y ahí tendríamos que saber muy bien las propiedades que hace rato hemos avanzado. ¿Cuáles propiedades? Estas de acá. ¿Ok? Entonces se recomienda, o yo les recomiendo que lo dejen ahí, como esté. Ya. Ahora, término. Es una variable constante o función. ¿Ya? Normalmente se dice que un predicado tiene como argumentos términos. Y es simplemente para resumir, ¿no? Es una variable constante o función. Acá nos dice nota, no olvidemos que el predicado también se le dice funtor. ¿Qué es el nombre del predicado? Nada más. Por ejemplo, si sería eh, X, X es bueno. Entonces, ¿cuál sería el funtor? Bueno. ¿Ok? Functor. Functor. Así se lo dice. Nota. Podemos expresar la necesidad en términos de suficiencia y la suficiencia en términos de necesidad. Bueno, vamos a ver los ejemplos cuando hagamos los ejercicios, ¿ok? Ahí vamos a verlo. Les había dicho anteriormente que cobra relevancia. Aquí vamos a observar por qué. Bien, cuando no nos indican qué conector va relacionado a los predicados. Esto es lo que les había mencionado en las propiedades de los cuantificadores. ¿Sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Esta parte de acá. Ya, el universal, el cuantificador universal está ligado al condicional. Aquí esto está mal, esto es el existencial. Aquí, esta parte de acá es el existencial. Y el existencial está relacionado mmm, con la conjunción. Ya, con esto. Pero lo voy a corregir para que no me olvide después. Ya, acá sería así. Aquí, ahora sí. Entonces, como les decía, ay, bueno, ahora sí. El cuantificador universal está ligado con el condicional, ¿ok? Y el existencial con la conjunción. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Esto es porque este condicional obliga a que primeramente pase todo el antecedente para que ocurra el consecuente, ¿sí? Todo esto tiene que ocurrir en un tiempo t sub 0, por así decirlo, para que esto ocurra en un tiempo t sub 1. Ya entonces le está obligando. Es por eso que es un condicional. En este otro caso es un y porque no lo obliga. ¿Ok? No lo obliga. Explicar lo de las propiedades de los cuantificadores. Bueno, es por ese motivo de que habíamos visto en las propiedades. A ver, vamos a verlo una vez más.
En esta parte de acá, cuando yo había mencionado de que el cuantificador, el universal, cuando está ligado con el condicional, bueno, es su predeterminado, solamente va hacia un lado, ¿ok? Y cuando no está con este condicional, va en ambos sentidos, ¿ok? Lo mismo acá abajo. El existencial está ligado a la conjunción, por lo que solamente puede ir a un lado, ¿ya? Pero cuando no es este conector, entonces es en ambos sentidos. Ya es por esa razón, es por esa razón. Ok. Ah, muy bien. Entonces, les voy a tomar una pequeña evaluación. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta de lo que he mencionado? ¿O ninguna? Ya, no me dicen nada. Voy a explicarlo otra vez, ¿ok? Por si acaso, desde donde hemos empezado. Ya bueno, desde acá habíamos dicho que una sentencia cerrada es cuando se puede calcular su valor, la sentencia abierta no se puede calcular su valor. Y bueno, aquí teníamos nos indica cuando una afirmación es verdadera, ¿no? En este caso del existencial es para el menos uno, para el universal es todos. Ya luego había mencionado sobre la equivalencia de los cuantificadores, la negación del universal es el existencial y la negación del existencial es para todo. Ya hago el universal. Y de aquí hemos podido obtener unas definiciones que les había mencionado con detalle. Ya simplemente llevarlos equivalente. Para todo x, p de x es equivalente a decir que no existe o no pasa que existe un x tal que x no tenga la propiedad p. Ya para el siguiente, existe un x tal que p de x es equivalente a decir que no pasa que para todo x, x no tenga la propiedad p. Para el siguiente sería para todo x, no p de x es equivalente a decir no pasa que existe una x tal que p de x. Y el último sería existe un x tal que x no tiene la propiedad p, que es equivalente a decir no pasa que para todo x p de x. Ok, entonces eso es muy importante. La negación del universal es el existencial, la negación del existencial es el universal. Y esto les había mencionado, ¿no? De los cuantificadores. Cuando es el cuantificador universal, por ejemplo, su conector por defecto es el condicional, por lo que solamente podemos ir en un sentido, ¿ya? De acá para acá, porque este es su conector por default, ¿ok? Para el universal, que es el condicional, ¿ya? Lo mismo para el existencial. ¿Quién es su conector por default? Es la conjunción, por lo que solamente se puede ir en un sentido, ¿ya? Pero cuando no es su conector por default, podemos ir en ambos sentidos, ¿ya? Podemos ir de aquí a este lado y de aquí a este lado. Acá también pasa lo mismo. Podemos ir a este lado y a este lado, ¿ok? Eso les había mencionado. Después del universo del discurso, cuando yo había
puesto el ejemplo de personas inteligentes, ¿no? Aquí podría ser personas en vez de leones y aquí inteligentes en vez de tigres. Y entonces la intersección de estos dos conjuntos serían personas que son inteligentes, ¿no? Eso sería nuestro universo del discurso. Es de lo que se está hablando, de donde las variables toman los valores. Ya, y la importancia es que se puede resolver de distintas maneras, utilizando y no utilizando de manera explícita el universo del discurso. Los cuantificadores anidados es lo más cercano a lo que nosotros como humanos hablamos. Y ahí se dice anidados porque están dentro de lo que se está cuantificando. Para todo X, para todo X, ya con rojito, para todo, no, otra vez necesito esto. Para todo X, ¿a quiénes está afectando a todo esto? Y como acá adentro nosotros tenemos esto, ya estamos hablando de cuantificadores anidados. Ya, lo mismo acá, está afectando a todo esto. Pero esto lo hemos sacado porque esto estaba con esto. Lo que yo les he sugerido que es que no hagan esta, como en esta segunda opción, ¿sí? Pero eso es lo que está ocurriendo. Por eso se lo dice anidad, ya cuando hay varios cuantificadores, ¿sí? Y el término es una variable constante o función, en resumidas cuentas. Y el funtor es el nombre del predicado. Les había indicado, por ejemplo, nosotros definimos b de x, que nos indica x es bueno. Su funtor sería bueno, que es el nombre del predicado. ¿Ok? Bien, y bueno, esto es de suficiencia y necesidad, lo que alguna vez les he explicado. Ya. Bueno, en todo caso puedo volver a hacerlo acá antes de que den su previo test. Ya, entonces, eso es P, entonces Q. Esto había dicho que es suficiencia. Y esto de acá es necesidad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de predicados, por ejemplo, nosotros tenemos esto. En realidad esto es con mayúscula. Sí, entonces sería así, eso está bien, mucho mejor. Es como que esto perteneciera al conjunto de esto. ¿Ok? Eso es la suficiencia. ¿Ok? Lo podemos ver de esta manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros diríamos acá, vamos a poner gato. Ya. X es gato. Y animal. X es animal. ¿Cómo nosotros formalizaríamos esto? Diríamos para todo X. O voy a ponerle llave. Sí. Entonces, si X es gato, entonces X es un animal. ¿Ya? Esto vamos a contrastar con otro caso. ¿Qué pasaría si nosotros pusiésemos de la siguiente manera? Mejor dicho, esta parte de acá, lo voy a poner con rojito, es así. ¿Ok?
que es un subconjunto. Entonces, teniendo eso en cuenta, acá cómo sería. Es un subconjunto de A de X, ¿verdad? Y acá, ¿cómo sería? Es un subconjunto de G de X. Entonces nosotros nos preguntamos acá, tenemos nuestro universo del discurso, ¿ya? Acá tenemos los gatos y acá son los animales. Y recordando un poquito de diagramas de Venn. Entonces, para todo X, si X es gato, entonces X es un animal. ¿Les suena? Sí, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, para todo X, ser gato es suficiente para ser un animal. ¿Ya? En términos de necesidad, ¿cómo sería? Es necesario que X sea un animal para que X sea un gato. ¿Ok? Pero volviendo al principio, para todo X. Si X es gato, entonces X es un animal. ¿Es correcto? ¿Tiene sentido? Es un subconjunto como lo estoy poniendo de esta manera. Sí, ¿verdad? Porque los gatos, los perros y los distintos animales que hay son subconjunto de lo más genérico, ya que vendría a ser animal. Pero si nosotros pusiéramos de esta manera de acá, ¿cómo sería? Así, ¿ok? Si X es un animal, entonces X es un gato. ¿Tiene sentido? A ver, analícenlo un poco. Y no, ¿verdad? No tiene sentido. Lo más general no pueden ser gatos, es decir, cualquier animal sería un gato. Si no sé, a ver, ¿qué podría ser? Si perro es un animal, entonces perro es un gato. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Entonces, esto estaría mal y esto estaría bien. Ok, entonces la suficiencia es como si fuera un subconjunto. Ok, para que se ubiquen mejor. ¿Ya? El antecedente es la suficiencia y el consecuente es la necesidad. Y podemos expresar la necesidad en términos de suficiencia. ¿Cómo se hace eso? El contrarrecíproco. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí, ¿quién sería la suficiencia? No Q, ¿verdad? ¿Quién sería la necesidad? No P. ¿Ya? Es por eso que les estaba indicando. Entonces, espero que no haya preguntas. Ya. ¿No hay ninguna pregunta, no, chicos? Y ahí sí les voy a dejar tarea. Entonces, continuaremos. Bien, espero que se hayan divertido con el jueguito. Ok, entonces, hagamos el uno. Dice, todos los humanos somos malos por naturaleza. Voy a hacerlo como he recomendado, ¿ok? Es decir, no usando de manera explícita el universo del discurso. Ya para todos los ejercicios. De aquí para adelante. Entonces, acá diríamos mm, así, ¿verdad? X es humano. X es humano. Malo. Entonces, eso sería X es malo. Por naturaleza. Listo.
Esta parte solamente es complemento, ¿ok? Así que no hay problema. Lo que aquí importa es la propiedad. Entonces nosotros decimos acá, dice aquí todos los humanos, ¿verdad? Esto lo voy a mover, me incomoda. Entonces, para todo X, sí, como sabemos que esto es el entonces, ¿verdad? Para este de acá utilizamos esto, ¿ok? El universal, el entonces, o condicional también, como se le dice. Entonces, acá como pondríamos para todo X, si X es humano, entonces X es malo por naturaleza. Listo, fácil. Para el segundo, existen humanos que son buenos. Entonces vamos a poner acá, existe un X. Bueno, en este caso lo voy a hacer directo, ¿sí? Existe un X tal que X es humano y X es bueno. ¿Ya? Bien, el 3. Acá sí voy a necesitar G de X, que nos indicaría X es gato. X es gato. Es lo que nosotros podemos identificar como propiedad. Otra propiedad, huraño. ¿Verdad? X es huraño. Agresivo, que también es una propiedad. Entonces anotamos, X es, ¿qué cosa? Agresivo. Su formalización, ¿cómo sería? Dice todo gato. Todo gato. Entonces, para todo elemento X, ¿pero qué tiene que ser? Gato, ¿verdad? Para todo gato que es gato y además es huraño. Coma, esta coma es entonces, ¿verdad? Esta coma es equivalente a entonces. Acá tendremos que poner eso. Entonces es agresivo. X es agresivo. Y listo. Ya tendríamos formalizado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera expresarlo de otra manera? Acá, por ejemplo, estamos indicando en términos de suficiencia, ¿verdad? Para todo X es suficiente que sea humano para que sea malo por naturaleza. ¿Ok? Luego acá en el 2 sería, existe un X tal que X es bueno, no, X es humano y X es bueno. Bueno, acá no hay mucho que hacer. En acá sí. ¿Cómo sería? Para todo X es suficiente que X sea gato y además sea huraño para que sea agresivo. ¿Sí? En términos de suficiencia. Ahora en términos de necesidad. ¿Cómo sería? Para todo X es necesario que sea malo por naturaleza para que sea humano. ¿Ok? Entonces, notemos cómo nosotros hacemos la lectura, primeramente, desde el consecuente. ¿Ya? En este sentido hacemos la lectura. Entonces, para todo X es necesario que sea malo por naturaleza para que sea humano. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo sería? Un poquito más arriba, ahí. Acá, ¿cómo sería? Si hacemos la lectura en este sentido, nosotros decimos, para todo X es necesario que X sea agresivo para que X sea gato y además sea huraño. ¿Ok? Eso es. Ahora, nosotros podemos incluso llevar estos equivalentes, como había mencionado en algún rato. Sí, para todo X
no m de x, entonces no h de x. Esto era aquí la necesidad. Ahora va a ser la suficiencia. Suficiencia. Entonces la lectura, ¿cómo sería? Para todo x, la ausencia, ojo con esto, la ausencia de que sea malo por naturaleza es suficiente para la ausencia de que sea humano. ¿Okay? ¿Por qué digo ausencia? Por bueno, lo voy a marcar con esto. Por esta negación, ¿ok? Ausencia. Entonces les recalco, para todo x, la ausencia de que sea malo por naturaleza es suficiente para la ausencia de que sea humano. ¿Ya? Hablando de la x. Muy bien, entonces acá lo mismo. Y con esto acabamos. ¿Cómo sería? Lo mismo. Perdón, lo mismo para todo x. Garganta. No a de x. Entonces la negación de todo esto. Ya. Acá, ¿cómo sería? Em, esto, esto acá era la necesidad, ¿sí? Necesidad. Ahora acá va a ser suficiencia. Entonces sería para todo x. Para todo x. La ausencia de que x sea gato es suficiente. Es suficiente para la ausencia de que, perdón, aquí está mal. Para todo x, la ausencia de que x sea agresivo es suficiente para la ausencia de que x sea gato y además huraño. ¿Ok? Eso sería. Entonces lo vuelvo a decir. Para todo x, la ausencia de que x sea agresivo es suficiente para la ausencia de que x sea gato y además sea huraño. ¿Ok? Muy bien, entonces no se olviden que esta parte de acá es la suficiencia y esta de acá es la necesidad. Y si lo invertimos, esto ya sería suficiencia y esto sería necesidad. ¿Ok? Entonces, eso sería, chicos, por la clase de hoy.